Doctora Ana Célida Burbano, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Doctora Claudia Storini, directora del área de Derecho y del doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Profesora María Josefa Ridaura, catedrática de la Universidad de Valencia. Profesor José María Porras Ramírez, catedrático de la Universidad de Granada. Profesor Tomás Alís de Santos, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Profesor Carlos Vidal Prado, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Señoras y señores jueces, directores nacionales del Consejo de la Judicatura, directores provinciales del Consejo de la Judicatura, señoras y señores fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales, servidores del Consejo de la Judicatura, medios de comunicación. Saludamos también a las autoridades que se han conectado de manera virtual mediante la plataforma de Zoom y Facebook Live. Como preámbulo a la presentación del libro Memorias de las Jornadas Académicas Derecho Inconstitucional para Operadores de Justicia, vamos a dar paso a la suscripción del adendum al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. El documento de trascendental importancia para las dos instituciones será firmado en este momento por la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, el doctor José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y el doctor Eitel Moreno Terán, director general del Consejo de la Judicatura. Este adendum hace relación al convenio marco interinstitucional suscrito entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad de La Rioja en julio del 2019, donde más de 400 participantes, entre jueces de la Corte Nacional, cortes provinciales y de primer nivel, defensores públicos y fiscales, se dieron cita a las primeras jornadas académicas Derecho Constitucional para Operadores de Justicia. Despliegue realizado en febrero del 2020 y que contó con más de 15 ponencias dictadas por juristas nacionales e internacionales. Con el fin de plasmar conocimientos impartidos en este encuentro y bajo el conocimiento que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, tal y como se plasma en el artículo 26 de la Constitución, se construyó las memorias de estas jornadas académicas. Con la suscripción de este adendum, ambas instituciones aceptan y se ratifican en el contenido del presente instrumento, así como acuerdan que el resto de las cláusulas del convenio suscrito el 12 de julio del 2019 permanecen vigentes y aplicables plenamente a las partes y en prueba de su conformidad. Agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, al doctor José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y al doctor Eitel Moreno Terán, director general del Consejo de la Judicatura. Por favor, les invitamos a ponerse de pie para la fotografía oficial de la firma del adendum. Doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctor José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Doctora Catherine Muñoz Subía, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Señoras y señores vocales del Consejo de la Judicatura, doctora Maribel Barreno Belín, doctor Juan José Murillo, doctor Eitel Alexander Moreno, director general del Consejo de la Judicatura,
delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, embajador asesor Gonzalo Salvador Holguín, doctora Ana Fontela, gerente de la Universidad Internacional de La Rioja, señoras y señores ponentes de las jornadas académicas de Derecho Constitucional para Operadores de Justicia, doctora Ana Célida Burbano, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, doctora Claudia Storini, directora del área de Derecho y del doctorado de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesora María Josefa Ridaura, catedrática de la Universidad de Valencia, profesor José María Porras Ramírez, catedrático de la Universidad de Granada, profesor Tomás Aliste Santos, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor Carlos Vidal Prado, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, señoras y señores jueces, directores nacionales del Consejo de la Judicatura, directores provinciales del Consejo de la Judicatura, señoras y señores fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales, servidoras y servidores del Consejo de la Judicatura, medios de comunicación que nos acompañan. Para mí en esta tarde es un doble motivo de gratitud estar ante este selecto auditorio. El primero, obviamente, por la invitación realizada por la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, y el segundo también estar aquí en nombre de la Escuela de la Función Judicial. Creemos firmemente que en los próximos años el futuro de la escuela girará en torno a ideas innovadoras. No me cabe la menor duda a propósito de una reunión que tuvimos hoy en la mañana con el jurista Enrique Díaz, un profesor chileno-español, y la abogada Mayra Daki, funcionaria de la Escuela de la Función Judicial, que muy probablemente el futuro de la escuela gire en torno del levantamiento de un conocimiento tutelar que creemos fundamental, basilar. Nos estamos refiriendo al levantamiento de líneas jurisprudenciales. Pero este no es todo el trabajo. El trabajo también incluye explorar, escudriñar qué es lo que está ocurriendo en la realidad nacional y por supuesto también en la realidad internacional. En este sentido, la globalización, la pandemia, el Internet, que no es sino una manifestación de la revolución digital, especialmente con las tecnologías telemáticas, inciden poderosamente en el ejercicio de la administración de justicia. La globalización nos lleva a que en la actualidad es impensable un paper, una monografía o una tesis de derecho que no recoja algo del derecho internacional. En el tema de la pandemia, el uso intensivo de tecnologías soportadas en medios telemáticos. Recordemos que los medios telemáticos son aquellos en los que confluyen no solamente las tecnologías de la información como las computadoras, sino de las telecomunicaciones como tal. Han incidido enormemente y lo hemos vivido a propósito de las disposiciones de gobierno que ha tomado el Consejo de la Judicatura en temas como la oralidad. Han apoyado a la oralidad como tal y por supuesto nos pone a puertas de realidades excitantes como pueden ser la aplicación de inteligencia artificial dentro de los sistemas de apoyo a los jueces y a las juezas en el proceso de administración de justicia. Sin embargo, cuando compartía estas líneas con una mujer preclara, me refiero a la señora presidenta, me hizo una observación que realmente me llamó la atención. Me dijo, muy bien, Gastón, eso es lo que me dices de la realidad, pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Cómo esto afectará el escenario de la administración de justicia? Y me llamó mucho la atención la precisión de la observación cuando me indica qué destrezas esperan de las juezas y de los jueces ante estos desafíos, ante estas nuevas realidades. Estos desafíos, ¿cómo incidirán en la administración de justicia presente y futura? Ciertamente con estas preguntas que me hizo en este caso mi autoridad, se abrió un universo de posibilidades.
Esta tarde no estoy frente a ustedes para explorar este gran horizonte que plantea cada una de estas interrogantes. Quiero explorar con ustedes las realidades que se han ido desarrollando desde el plano de las disposiciones de gobierno que ha llevado adelante el Consejo de la Judicatura y que seguramente los ponentes que continuarán con el uso de la palabra sabrán expresar mejor que yo. Ahora quiero detenerme solo unos minutos para compartir con ustedes algunas notas que hice respecto a este significativo aporte que se refiere a esta publicación sobre las memorias, de las jornadas académicas de Derecho Constitucional para operadores de justicia. Quiero relevar los aportes respecto a temas como la Constitución, el constitucionalismo ecuatoriano y la ley, en los destacados artículos que presenta la doctora María del Carmen Maldonado, la doctora Ana Célida Burbano Játiva, la doctora Claudia Storini, el doctor Fabián Corral y el doctor Ramiro García. Y les pido cualquier olvido. Esto no es a propósito, es por el respeto absoluto a este recurso finito que tenemos y que llamamos tiempo y que a veces dejamos por sentado. Me voy a referir a algunas ideas fuerza que entiendo en este auditorio, en las personas que nos ven a través del Zoom y de los medios justamente telemáticos de los que conversábamos, anidará en ustedes no solo la idea de la lectura, sino también de la investigación en estos profundos temas. Me viene entonces a la mente, o mejor dicho, rescato notas como por ejemplo la señalada por la doctora María del Carmen Maldonado, quien destacaba en su ponencia que en el nuevo paradigma constitucional es la Constitución quien marca el camino para el ejercicio de los derechos. O el doctor Fabián Corral, que nos recordaba que la paz no es posible sin seguridad, el progreso no es posible con incertidumbre, y la seguridad debería estar en la Constitución como un marco de referencia ideológica, no solo para la estructura de poder, sino también como un límite para este. Cuánto me llamó la atención las ponencias sobre la interpretación en sede constitucional y en el ámbito de legalidad que constan en esta memoria con aportes de los profesores Pedro Serna Bermúdez, Carlos Vidal Prado, Andrés Ollero Tazara, o en el campo de la justicia constitucional, en donde contamos con trabajos como los del profesor Jorge Benavides Ordóñez, Lucio Pegoraro, Luis Gómez Amigo y María Josefa Ridaura Martínez. De hecho, el profesor Benavides Ordóñez, que explora la relación entre constitución y democracia, señala, en la medida que la justicia constitucional permita que los ciudadanos puedan participar de manera libre e informada, promoviendo condiciones de deliberación adecuada, eliminando todo tipo de discriminaciones y restricciones a derechos, a las personas o los colectivos, se puede dar cuenta de una idea de una democracia constitucional que camina. Es una afirmación sumamente poderosa, la relación que siempre debe haber, que no se puede fracturar entre constitución y democracia. Sin embargo, la profesora María Josefa Ridaura también nos recuerda que ese debate, esa discusión entre las personas o colectivos no se da en un ambiente abstracto, se da muchas veces y de hecho sigue patrones culturales que bien pueden esconder inequidades, como por ejemplo aquellas que afectan a la igualdad de la mujer en la sociedad. Por tanto, no se pueden dejar por fuera del análisis. Y ella comenta, pero la realidad social que nos ofrece estos desequilibrios solo cambia con la ley o con las sentencias de los tribunales, pues requiere ineludiblemente para avanzar el cambio en la mentalidad social. La Constitución, hay otra parte sumamente interesante en la obra, que ve a la Constitución con una mirada sistémica. Quiero resaltar en este punto los aportes de los profesores Pedro González Trevijano y José María Porras Ramírez. ¿Cuánta razón tiene el profesor Pedro González Trevijano cuando señala que la supervivencia del orden constitucional depende
solo hay una constitución de verdad. Solo hay una constitución con mayúsculas, cuando ésta lleva indisolublemente aparejada la noción de tal control. Qué poderosa observación, qué necesaria no perderla de vista, no solamente para los catedráticos al momento de diseñar la Constitución, sino al momento de los jueces de defenderla. O el propio profesor José María Porras Ramírez, que abre un interesantísimo debate sistémico cuando señala: es necesario avanzar en la configuración de una superior colaboración entre el Tribunal Constitucional y el legislador, traducido en nuestro contexto ecuatoriano, entre la Corte Constitucional y el legislador. También en este libro ustedes encontrarán todo un espacio de aportes para lo que es constitución, argumentación, ideología y la relación con tribunales internacionales. Quiero resaltar los aportes de los profesores Jordi Nieva Fenol, Tomás Aliste Santos y la profesora María José Roca, perdón. De ellos, de María José Roca, que analiza la experiencia europea del Tribunal Constitucional y las sentencias de tribunales internacionales, deja un espacio abierto para la investigación futura en temas que también atañen a la realidad constitucional ecuatoriana. Y dice: puesto que los textos constitucionales en realidad están muy fragmentados, o dicho de otro modo, hay una comunión de textos constitucionales, hay también una simultaneidad de jurisprudencia de rango constitucional en materia de derechos fundamentales, sin que quede muy claro qué jurisdicción tiene la última palabra. Y concluyo esta parte con la observación del profesor Jordi Nieva Fenol, que inquiere en la necesidad de identificar el fenómeno ideológico en la psiquis del juzgador. ¿Qué espacio tan proclive para investigarse y que ha merecido tan poca atención de la doctrina constitucional, no solamente ecuatoriana, sino a nivel internacional? Y el profesor señala con aguda observación: en ese momento, en el momento en que la ideología condicione su fallo, debe saltar una alarma que obligue al juez a verificar si, dejando esa ideología de lado, la decisión resultante es también coherente con el ordenamiento jurídico. La pregunta entonces, auditorio, está totalmente abierta y totalmente clara. Es el derecho constitucional, es el juez constitucional el que debe fallar en función o de sus convicciones ideológicas o de sus convicciones legales. La respuesta del profesor Nieva Fenol, en mi opinión, no da lugar a dudas y me recuerda lo señalado por el profesor Hans Kelsen. Para finalizar en esto, no tengo sino que concluir indicando el honor que es para mí haber hecho esta presentación y también dejar señalado que quienes estén interesados en este texto, está su versión digital en la biblioteca digital recientemente inaugurada de la Escuela de la Función Judicial. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gastón Velázquez Villamar, director nacional de la Escuela de la Función Judicial, por su intervención. Queremos en este momento saludar a las personas que se encuentran conectadas en las plataformas de Zoom y Facebook Live, que son más de 200 personas que se encuentran conectadas. Gracias por asistir. En febrero de 2020, en el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, Ecuador, se llevaron a cabo las jornadas académicas que aportaron con el desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes relacionadas con el derecho constitucional. El acto contó con la participación de operadores de justicia, quienes fortalecieron sus conocimientos gracias a las destacadas ponencias de expertos de alto nivel de España, Italia y Ecuador. Hoy, el resultado de esta transferencia de conocimientos ve la luz por medio del libro Memorias de las Jornadas Académicas Derecho Constitucional para Operadores de Justicia. En este contexto, me permito dar la palabra a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, con la primera ponencia de esta tarde sobre el derecho a la justicia, balance post-pandemia.
que entrelaza las memorias con puntos cruciales de la teoría constitucional moderna y el balance con datos cuantitativos de los servicios de justicia durante la emergencia sanitaria. Invitamos, por favor, a pasar al podio a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Muy buenas tardes con todas y con todos. Los vocativos han sido ya anunciados por nuestra presentadora y no me queda sino dar la más cordial bienvenida al doctor José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, quien se ha trasladado a nuestro país para este evento tan importante como es la presentación de las memorias de las jornadas académicas de Derecho Constitucional para operadores de justicia. Parecería que fue ayer, aquel 17 y 18 de febrero de 2020, días en los que nos reunimos en el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales para crear un espacio de reflexión magnífico, además con esta conexión permanente, ancestral, histórica de Iberoamérica y por gestión precisamente de la Universidad Internacional de La Rioja y su señor rector, contamos con lo más destacado del constitucionalismo español, italiano y ecuatoriano. Agradezco porque sé que nos están acompañando pese a la diferencia de horario, a aquellas personas que en su momento crearon y fueron los artífices de este instante inolvidable, como fueron las jornadas a las que me he referido. Gracias al doctor Pedro Serna, al profesor Carlos Vidal, a Andrés Ollero, a Jorge Benavides, Ecuador, a Pedro González Trevijano, a María Josefa Ridaura, a Jordi Nieva, a María José Roca, a Tomás Aliste, a Fabián Corral, Ecuador, al profesor Lucio Pegoraro, Italia, a la doctora Claudia Storini, España, Ecuador, al profesor Luis Gómez Amigo, al doctor Ramiro García, Ecuador, al profesor José María Porras Ramírez y a la doctora Ana Célida Burbano Játiva, Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes porque han hecho posible el que se consolide ese magnífico pensamiento en este texto, que está absolutamente disponible para todos en la biblioteca digital de la Escuela de la Función Judicial y en el código QR que les haremos llegar en este momento. Y es así, con esta introducción, que queremos recordar esta tarde a Carl Sagan. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que los humanos podemos hacer magia, nos dice el astrónomo, escritor y científico estadounidense. Y este libro aquí el día de hoy rompe las ataduras del tiempo, nos hace pensar como que este se detiene cada vez que nace un libro y además demuestran que los humanos podemos hacer esta magia de detener el tiempo y detener los momentos, pero nunca las reflexiones y los debates cuando un libro más aparece sobre la faz de la tierra. Y por eso es que quiero iniciar esta ponencia planteándonos que estas memorias, además de contar con las profundas reflexiones de quienes la integran, también nos recuerda ese momento maravilloso en el que no teníamos pandemia, en el que todavía no nos separaba una mascarilla
unas condiciones de bioseguridad y podíamos estar más juntos. Y por eso es que también aquí, dado que la dialéctica social nos impone nuevos paradigmas de orden jurídico y mucho más constitucional, pensar cuáles son los hitos de las últimas décadas de la humanidad que han marcado y han permitido encontrarnos y confrontar con lo que hoy tenemos como constitucionalismo, como fuentes del derecho, como ley, como derecho. Me voy a referir básicamente a tres. Primero, en la década de los 90, la aparición del concepto de globalización, que a esa época no teníamos claridad alguna sobre cuáles iban a ser las consecuencias y el impacto de este concepto globalizador en la humanidad. Al inicio pensamos que se trataba de un concepto que iba a impactar principalmente a los mercados. Y entonces el gran desafío de los países era lograr una mayor producción para poder competir. Sin embargo, muy poco tiempo después, nos dimos cuenta de que la globalización iba a impactar en cada faceta de la vida del ser humano, en el ámbito cultural, social, tecnológico, científico, de pensamiento, entre otros. Y es así como, confirmando aquella hipótesis, aparece el Internet. Aparece el Internet y con ello este desafío nuevo de la transmisión de datos de manera mucho más ágil. Cuando pensábamos que el fax, que nos permitía recibir un oficio, un documento de manera física desde el otro lado del continente hacia nuestra oficina, nos pareció un gran avance científico, pues ahora el Internet, con todas sus facilidades, nos demuestra que el ser humano está más cerca de otro que nunca, y está más cerca del conocimiento como nunca antes lo registra la humanidad. Pero entonces nos plantea también el concepto de inteligencia artificial. Este concepto tan abstracto y tan concreto a la vez, tan lejano y tan cercano a la vez. En Alemania, la inteligencia artificial ya se utiliza en el derecho administrativo y es así como hay procesos totalmente automatizados, señala Martin Evers, especialista en jurisprudencia en la Universidad de Humboldt en Berlín. Pone como ejemplo la Oficina de Impuestos, que ya emite evaluaciones fiscales sin ninguna participación humana. Este avance científico, como otros, nos abren los horizontes de la humanidad más allá de nuestro sentido común, más allá de lo que podamos haber siquiera pensado o imaginado. Y es un campo que impacta directamente en el derecho, en la administración de justicia y en los servicios de justicia, que son aquellos que presta el Consejo de la Judicatura. La inteligencia artificial es un desafío para el derecho y es así como, por ejemplo, en Estonia ya tenemos algoritmos que pueden tomar decisiones en primera instancia sin la participación del ser humano. En China se habla ya de procesos sencillos de primera instancia con la denominación tribunales de Internet, Internet Courts. Estos tribunales de Internet son ya una realidad con inteligencia artificial. Entonces, denominado también tribunal inteligente, nos hace pensar que la humanidad está caminando vertiginosamente hacia cambios insospechados. ¿Y quiénes son la humanidad? Nosotros. Y entonces, continuando con la reflexión que gracias Gastón la ha planteado, ¿qué estamos haciendo nosotros para enfrentar esos cambios vertiginosos de la humanidad que vinieron generados por la globalización, por el Internet, las tecnologías de la información y comunicaciones, y que además se acentuaron precisamente a raíz de la pandemia? Cuando con algunos compañeros de trabajo
pensábamos de qué podríamos hablar la tarde de hoy. Pensábamos en un balance post-pandemia. Imposible hablar de ello sin hacer el balance pre-pandemia. Y cómo el avance hacia, por ejemplo, las videoaudiencias estaba visible, era previsible, se encuentra en el plan estratégico de la función judicial 2019-2025, aprobado precisamente en nuestra gestión. Así lo visualizamos. Sin embargo, no existe duda de que la pandemia nos permitió meter un ritmo mucho más acelerado a ello. Y por esa razón es que vemos que los cambios políticos también son determinados ahora por los avances tecnológicos. ¿Cómo? Seguramente en los análisis de la ciencia política anterior o de la sociología, esta vinculación no fue nunca tan estrecha, quizá en ningún momento de la humanidad. Por un lado estaba el desarrollo, por ejemplo, de la parte de la NASA y la ciencia aeroespacial, y por otro lado el avance del derecho. Ahora se encuentran absolutamente juntas y de la mano y nos traen tendencias, algunas de ellas relativamente nuevas, otras, muchas otras por venir, por llegar. Entonces existe también la aparición de cambios fundamentales en el derecho. Por ejemplo, aquel del sujeto internacional. Nosotros tradicionalmente éramos sujetos nacionales del derecho. Ahora podemos ser sujetos internacionales. Han aparecido con la globalización y se han fortalecido los sistemas supranacionales, por ejemplo, el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos hace pensar en un derecho internacional, en cortes internacionales, en derechos supranacionales y en sujetos internacionales, nos convierte a cada uno de nosotros si judicializamos a ese nivel nuestras demandas. Nos demuestra que se amplían entonces progresivamente los conceptos de responsabilidad internacional y de sujetos internacionales al cual imponerlos. En definitiva, las conductas políticas en sociedad, objeto de las ciencias políticas, se vuelven más complejas, pero cada vez menos ancladas a límites internacionales, a límites territoriales, a límites nacionales. Y eso es el teletrabajo. Estamos cada vez menos anclados a un territorio, a un lugar de trabajo, seguimos trabajando y ese es un avance significativo que nos plantea, como todo avance, desafíos. Por ejemplo, aquel de poder tener una productividad medida por nosotros mismos, propuesta y trazada bajo nuestros propios esquemas de responsabilidad laboral. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para tener en nuestra casa una jornada de 8 horas productiva sin un jefe, sin el biométrico, sin sistemas de medición de la productividad? Es que los cambios no solamente tienen que ir a nivel de la tecnología, de la ciencia política, de la sociología, sino más bien el ser humano tiene que replantearse cambios internos, códigos de ética nuevos, personales, con responsabilidad como el medio ambiente, como vimos durante la pandemia, nuevamente delfines en los canales de Venecia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser capaces de afrontar estos cambios? ¿Cuál va a ser el nuevo rol de los jueces? ¿Cuál va a ser la nueva actitud de las personas y de los ciudadanos? Y en este punto cabe siempre agradecer a todos quienes y a todas quienes prestaron su mayor contingente durante la pandemia, a aquellos que hicieron posible que la prestación del servicio continúe, a aquellos que nos permitieron que la implementación de los medios tecnológicos sean fácil e inmediatamente acogidos, acatados,
para no interrumpir el servicio de justicia y todo lo contrario para mejorarlo. Mi agradecimiento y a nombre del Pleno y de la institución que presido a cada uno de ustedes, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ayudantes judiciales, secretarios, técnicos de ventanilla, gestores de archivo, personal administrativo. Quizá no hubo el momento para reflexionar. Quizá nos sorprendió el COVID-19, pero siempre es momento para hacerlo. Y aquí quiero referirme a la figura de Jenny, François Jenny. 1861, parecería que no está más vigente, pero el derecho, como inicié mi exposición, y los seres humanos nos permiten esta magia de detenernos en el tiempo, cuando han habido personas que han tenido verdades que han permanecido en él. En su obra Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, que es una de sus primeras obras que vio la luz por todo el mundo, pese a los efectos del Código Napoleónico y la Escuela del Exégesis, que estaba en su momento de mayor aceptación, dijo que recordemos su método de la libre investigación científica, que supone acudir a los datos que aportan las distintas disciplinas y ciencias en el proceso de interpretar las normas atendiendo a la naturaleza de las cosas. Como indica Elisenda de Villamor, aunque el movimiento sea llamado libre, que es porque no se somete a un control de una autoridad positiva, se basa en los elementos que la ciencia revela, siendo un llamado a la responsabilidad del juez. Justamente entonces, ¿cuál es la responsabilidad del juez frente al desafío que presentan la evolución científica y con ella los nuevos retos del derecho? Y entonces, vamos hacia las debilidades y fortalezas que puede presentar el derecho en su momento. Más allá de resaltar que por constituirse como una abstracción de las relaciones sociales, la aplicación del derecho a los casos concretos siempre presentará vacíos que el juez, con el auxilio de las ciencias y la equidad, podrá o deberá resolver. Entonces, el pensamiento de François Jenny sigue tan vigente, ocupando un lugar destacado en el análisis de los fenómenos jurídicos frente a la ciencia. Esto porque la ley que debería acompañar a las grandes transformaciones sociales y que no siempre lo hace, precisamente por lo insospechado de estas transformaciones, no es todo en el derecho. La ley no lo es todo en el derecho. El derecho se compone por mucho más fuentes que la ley y siempre dentro de un cauce democrático estas fuentes deberán tener vigencia y dentro de ese cauce democrático la ley deberá convertirse en una de las fuentes que llame al orden, cuál es la concepción de ley, a la libertad social y llame al orden y ponga el límite al poder en general. Entonces se plantea, Jenny, que la ley es construida de modo que recoja los aspectos distintivos de cada relación social y sus consecuencias. Y los aspectos distintivos de esta nueva relación social post-pandemia son diversos, múltiples. Y por eso es que el desarrollo de la ley y el desarrollo del derecho, ahora más que nunca al hablar de un balance post-pandemia, tienen que identificarse con todos los cambios sociales que nos ha dejado la pandemia y que nos viene dejando la globalización y las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Y nos sigue diciendo Jenny al citar a Aristóteles, su aplicación al caso específico llevará a la ley y al derecho a presentar vacíos insalvables, lagunas del derecho, las mismas que se podrían colmar con la equidad,
para rectificar los derechos de la razón que impone la generalidad. La ley es de contenido general. El juez la interpreta y la aplica al caso concreto. Como no es todo lo que se puede legislar, es bastante lo que se debe interpretar, y el rol del juzgador entonces es, con una correcta interpretación que lleve a la equidad y a la consecución de la justicia, salvar estas lagunas que a criterio de Aristóteles se constituían en insalvables. Entonces, me gustaría realmente compartir muchísimo más con ustedes de todas estas reflexiones, pero entiendo que debo ser breve, además no les quiero cansar para poder escuchar a José María. Y en el sector justicia, pues, las transformaciones a nivel de nuestro país también se han dado. Los servicios han continuado durante la pandemia y hemos procurado que esa continuidad en el servicio revista además agilidad y oportunidad, garantizando así la tutela efectiva de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, la ley, los tratados internacionales de derechos humanos. La pandemia nos direccionó, como siempre lo he dicho en todas las intervenciones, a un viaje tecnológico sin retorno, con una vía de ida, pero no de regreso. El uso de la tecnología fue fundamental para que podamos garantizar como Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno de la función judicial, no solo la continuidad del servicio, sino el acceso al servicio de justicia. Por primera vez en la historia, entonces, tenemos servicios prestados por Internet que antes no los habíamos tenido. Un pequeño balance de nuestro país. 250 unidades judiciales a nivel nacional atendieron casos de flagrancia y garantías jurisdiccionales, 5,000 causas atendidas en materia de violencia contra la mujer, estoy dando números globales. 70,000 videoaudiencias garantizaron la sustanciación de procesos. 10,000 causas nuevas fueron ingresadas a través de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica. 20,000 boletas de excarcelación y prelibertad fueron emitidas sin interrumpir los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad. El 61% de adolescentes infractores que se encontraban privados de libertad salieron de los centros de adolescentes infractores al encuentro con sus familias. Alrededor de 770,000 beneficiarios tuvimos por el pago oportuno de pensiones alimenticias habilitadas por el sistema de transferencias en línea. La implementación de los turnos web evitaron las aglomeraciones. Tuvimos, sí, como en varios países, que recurrir a la suspensión de plazos y términos en procedimientos jurisdiccionales declarados por la Corte Nacional de Justicia y administrativos declarados por el Consejo de la Judicatura con el fin de garantizar el derecho al debido proceso. Garantizamos el servicio notarial electrónico y progresivo. Entonces, se nos abren nuevos paradigmas. Los poderes judiciales en el mundo se vieron profundamente reducidos en su actividad ordinaria. Nos pasó lo mismo. Estados de excepción, estados de emergencia, estados de angustia, como se los quiera llamar en las distintas legislaciones, originaron indudablemente un repliegue casi absoluto de jueces y funcionarios judiciales de sus puestos judiciales, una grave limitación a la atención presencial, un despliegue de la atención remota en sedes jurisdiccionales y desde los domicilios. Las medidas de seguridad fueron adoptadas por los distintos sistemas judiciales, medidas de seguridad informática, medidas de bioseguridad personal. Y aquí quiero ser enfática en mencionar dos productos que marcarán nuestra huella en el paso por el Consejo de la Judicatura. Además del desarrollo tecnológico como esta necesidad urgente, inminente de continuar prestando el servicio de justicia como así lo hicimos, y gracias a los jueces de flagrancia, a los jueces de violencia, a los jueces penales, los jueces de tránsito, sus equipos técnicos y sus equipos administrativos y sus equipos jurisdiccionales, por así permitirlo,
Esta será, decía, una de nuestras huellas y de nuestros mayores legados, así como el sistema de medidas de protección para víctimas de violencia y nuestra herramienta femicidios.es. El sistema de medidas de protección para víctimas de violencia, que gracias al uso de los medios tecnológicos y a la incorporación de autoridades administrativas en la recepción de esta petición de medidas, hemos logrado salvar 4.300 vidas. Hemos logrado salvar 4.300 proyectos de vida, que muchas veces se ven truncados por un maltrato psicológico, físico, sexual y patrimonial permanente. Y que precisamente estas medidas vieron la luz antes de la pandemia. Y que gracias a estas medidas, las víctimas de violencia no estuvieron solas. Nuestra herramienta Femicidios.es. Femicidios.es constituye un paso adelante en las políticas públicas y en las acciones que haya desempeñado cualquier institución antes. Todas las instituciones registrábamos la misma problemática, la dificultad y la disimilitud en la data, distinta información. Ahora, gracias a la herramienta tecnológica, al módulo tecnológico Femicidios.es, la data se encuentra ya no solamente concentrada, sino desagregada en ítems fundamentales como son la categorización de la víctima, edad, estado de discapacidad, estado de gestación, hijos a cargo, puesto que cuando una madre muere, quedan hijos en orfandad. Y no solo se truncan los proyectos de vida de la madre, sino también de los hijos. Hace pocos días hemos tenido el caso de niños que relataban que pudieron alcanzar a quitarle el cuchillo al papá, pero que igual vieron cómo su padre le mató a su madre asfixiada. ¿Cómo no entonces pensar en la necesidad de que el derecho vaya de la mano, sino de los cambios vertiginosos tecnológicos, sí, de estas conductas reprochables, de estas conductas deplorables que constituyen la violencia contra la mujer? Por eso, mi invitación a cada uno de ustedes a que ingrese en la página web institucional www.funcionjudicial.gov.es, el micrositio Femicidios.es, y visiten y vean, porque además esta herramienta nos permite en nuestro propósito y en nuestra lucha por la justicia digital y la justicia abierta y la transparencia en información, saber exactamente en qué estado procesal se encuentra un expediente, un caso por femicidio o muertes violentas. Y es así como queda demostrado que los avances tecnológicos nos deben permitir vivir en una sociedad mejor, alcanzar mejores niveles de entendimiento, de acuerdos, de seguridad, y no la proliferación, por ejemplo, de la pornografía infantil a través de medios cibernéticos. Nuevamente, el replanteamiento de los códigos individuales de ética que nos permitan enfrentar el desarrollo tecnológico se vuelve cada vez más urgente. Es necesario, entonces, que la sociedad, con sus cambios que implican obligatoriamente cambios en el servicio de justicia, se permitan, conforme dice el doctor Raúl Gustavo Ferreira, elaborar constituciones que contienen afirmaciones básicas, determinaciones fundamentales, una suerte de alquimia comunitaria, pero ante todo, estas nos deben ayudar para edificar determinaciones normativas, para poner en cierto orden la libertad y determinar la regulación del poder con ilusión de igualdad y justicia. Nadie discute que los avances de la ciencia son poco menos maravillas del intelecto humano, pero también nadie discute que el planteamiento de un análisis de la introspección sobre el corazón humano se vuelve cada vez más urgente. Está muy bien todo esto,
pero hoy tenemos una crisis de valores esenciales, quizá como nunca antes se ha registrado, como principio de la igualdad ante la ley y los valores en que se funda la democracia. Debemos presentarnos de cara al futuro. Esta es la tarea del derecho, rescatando la libertad, pero ante todo la dignidad humana. Muchas gracias. Agradecemos la intervención con la ponencia de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. En este momento, en las pantallas de este auditorio, podemos observar el código QR que la ciudadanía se puede descargar desde la biblioteca virtual de la Escuela de la Función Judicial para que obtenga el libro Memorias de las Jornadas Académicas Derecho Constitucional para Operadores de Justicia. Estas memorias se ofrecen como un material de consulta e investigación para la comunidad jurídica del país y son el resultado del cumplimiento del segundo eje de acción del Consejo de la Judicatura: fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, pilar de gestión que aporta en la construcción de un servicio de justicia para la paz social. A continuación tenemos la intervención del doctor José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, quien se dirigirá al auditorio para compartirnos la segunda ponencia de esta tarde: el porqué de los derechos, el misterio de la dignidad. Por favor, invitamos al podio al doctor José María. Señora presidenta del Consejo de la Judicatura, señora presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, señores vocales del Consejo de la Judicatura, ilustrísimas autoridades judiciales y académicas presentes, físicamente o a través de la retransmisión telemática de este evento. Quisiera dedicar estos 15 minutos que se me han asignado de tiempo para la reflexión sobre este tema del porqué de los derechos humanos, el misterio de la dignidad, retomando esa apelación a la dignidad humana que fue el colofón de la brillante exposición de la presidenta Maldonado, que me precedió en el uso de la palabra. Sorprendentemente, los textos normativos, tanto internos como internacionales, solo en épocas muy recientes, en los últimos decenios, se contemplan o se remiten a la dignidad de la persona. Entre las constituciones, la Ley Fundamental de Bonn, en su artículo primero, por razones históricas bien explicables, que no hace falta aclarar, se dice que la dignidad del hombre es inviolable. En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
nos dice en su artículo primero, como saben, que el hombre nace igual en derechos y dignidad. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, por primera vez en su preámbulo, alude a la dignidad del hombre como fundamento de los derechos humanos. Los hombres, las personas humanas, tenemos determinados derechos innatos porque somos partícipes de una común naturaleza, la naturaleza humana en la que radica esa dignidad que es un misterio. Les recomiendo la lectura de una obra de un filósofo, una obra conjunta de un filósofo y de una jurista españoles, de José Antonio Marina y María de la Válgoma, que se llama precisamente La lucha por la dignidad. Y el libro comienza de una manera impactante presentándonos algunos casos de indignidad palmaria que golpean nuestra sensibilidad terriblemente. Uno de ellos lo tengo grabado en mi memoria desde que leí ese libro. Tuvo lugar en la Guerra de los Balcanes, cuando un grupo de paramilitares serbios, los Chetniks, tras tomar una pequeña aldea en Bosnia, capturan a una joven madre con su bebé de pocas semanas, la llevan a una especie de cobertizo y proceden a una brutal violación en grupo, uno tras otro, después de haberle quitado el niño y dejado en el suelo al bebé a unos metros de distancia de donde se estaba llevando a cabo aquella inhumanidad. Cuando terminan esa acción tan criminal, el niño, que llevaba ya unos minutos llorando, la madre lo reclama porque se da cuenta que el niño tenía hambre y quería darle el pecho, amamantarlo. Y el jefe de aquella brigada de paramilitares, con su machete, decapita al niño y le pasa la cabeza a la madre, que prácticamente enloquece de terror. ¿Cómo es que podemos hablar con acciones como esta, que han signado lamentablemente la historia de la humanidad, de una dignidad humana? ¿Por qué nos empeñamos en decir que todas las personas son dignas? ¿Cómo puede ser esto? ¿Son dignos esos paramilitares? Aquí está el misterio de la dignidad. Esos asesinos que han llevado a cabo esa acción tan inhumana continúan siendo dignos, dirían los italianos, malgrado loro, a pesar de ellos mismos. El hombre, la persona humana, no tiene
a su alcance el privarse a sí mismo de la dignidad fundante de los derechos humanos. Estas cuestiones son obviamente más filosóficas que jurídicas y por eso debemos acudir a los filósofos para que intenten aclarárnoslas en alguna medida. Ana Marta González, una filósofa española que tiene profundos estudios en el campo de la ética, dice que en realidad se puede hablar de dos tipos de dignidad de la persona. Una dignidad moral y una dignidad ontológica. La dignidad moral responde al comportamiento de cada persona y hay personas que efectivamente dejan de ser dignas porque se comportan indignamente. Pero cuando decimos que los derechos humanos no son una realidad transeúnte, es decir, que las personas tienen unos momentos y en otros momentos, por determinadas circunstancias o por las conductas que llevan a cabo, pueden dejar de tenerlos, no es así, no son transeúntes, sino que somos siempre, continuamente, de forma permanente, titulares de los derechos humanos, aunque como todo derecho puedan en algunas ocasiones ser objeto de limitación. Si no perdemos por ninguna de nuestras posibles conductas, incluso por las más deplorables, la dignidad, eso se debe a que esa dignidad no descansa en nuestro comportamiento, sino en aquello que se refiere a nuestro propio ser. Por eso, sea cual sea nuestra conducta, continuamos siendo dignos y teniendo derechos y no se nos puede tratar de manera inhumana. Al delincuente más abyecto, al terrorista más desalmado, por ejemplo, no se le puede poner, todos lo sabemos, no se le puede situar en una situación inhumana como es la de la tortura, ni siquiera como medio para salvar vidas humanas. No se puede torturar nunca a nadie bajo ningún concepto, porque va directamente en contra de la dignidad. La dignidad, por tanto, está en nuestro ser. El diccionario de la Real Academia Española habla, cuando se refiere a la dignidad, dice que es algo inherente a la persona. El verbo inherir es un verbo de gran densidad filosófica. En la filosofía clásica se dice, por ejemplo, desde Aristóteles, que los accidentes inhieren en la sustancia de los entes. Algo inhiere en una realidad cuando a tal realidad no se le puede privar de ese algo sin que deje de ser lo que es decir, sin desnaturalizarla. ¿Por qué motivo
los seres humanos, las personas, tenemos dignidad. ¿En qué radica nuestra dignidad? Pues en algo, como vengo diciendo, que pertenece a nuestro ser. En algo que es común a todas las personas. Por eso la dignidad es algo que se predica de todas las personas humanas, con independencia de sus capacidades, de su belleza, de sus cualidades morales, de su inteligencia. Todos somos igualmente dignos. Desde este punto de vista, como digo, ontológico, no desde el punto de vista moral. Esto es muy importante. Si alguien niega la existencia de la naturaleza humana, de una naturaleza humana común a todos los miembros de nuestra especie, está negando la base que hace posible que se prediquen los derechos humanos para todas las personas. No hay forma de justificar la universalidad de los derechos humanos sin afirmar la existencia de una manera de ser en común para todas las personas. En 1945, Jean-Paul Sartre escribió en su conocida obra El existencialismo es un humanismo, una expresión tajante. Il n'y a pas de nature humaine. No hay naturaleza humana. Y cuando Sartre decía esto, no lo decía para llamar la atención, para hacerse notar, sino porque quería afirmar radicalmente la libertad de los hombres, la libertad de las personas humanas. Y estimaba que si todos teníamos una manera común de ser, esa manera común de ser, esa naturaleza humana común, nos estaba limitando. Para un existencialista como Sartre, el hombre, la persona humana, se da su ser, la manera, se conforma a sí mismo. Es decir, somos nosotros los que nos hacemos a nosotros mismos a base de las decisiones biográficas que vamos tomando a lo largo del tiempo, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Entender la naturaleza humana como un límite a la libertad, desde mi punto de vista, es un error muy grave. Efectivamente, el hombre, en cierta manera, va conformándose a sí mismo con base en las decisiones que libremente toma. Pero el dato experiencial primario que tenemos es que las personas somos muy iguales unos a otros. Tenemos muchas cosas en común. La forma que tenemos de sentir, de necesitar afecto o de expresar el afecto, por no hablar de nuestras necesidades más básicas, del comer o del respirar, las tenemos en común. Es un dato evidente que no se puede negar, a no ser que alguien quiera cerrar los ojos a la realidad constatable. Que seamos iguales a los demás en tantas cosas no nos hace menos libres. Nos hace más solidarios, nos hace más capaces de ponernos en su lugar, de ayudarles,
de tener proyectos en común. Es una característica de la persona humana el que resulta, en definitiva, una mezcla, una argamasa de naturaleza y de libertad, de naturaleza y de cultura. Pero no podemos negar nuestra naturaleza común. Es un error gravísimo y es privar a las personas de los vínculos de solidaridad que nos unen, y es, en el fondo, también privarles de la que es, desde cualquier punto de vista, la única base de la dignidad común que todos poseemos. Nada más. Muchas gracias.